¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Fabio Viso y esta es una nueva edición de mi videocolumna Sin Rodeos. Gobierno cada vez más insostenible. El presidente Pedro Castillo se salvó de un nuevo proceso de vacancia, donde solo 55 congresistas apostaron por su destitución. Uno hubiera esperado que luego de esta crisis, del cual el presidente estaba saliendo, íbamos a tener un periodo de calma, un periodo donde el Perú no tuviera que tener tantos conflictos continuos, por lo menos por los próximos días o por las próximas semanas. Pero nada más terminó este proceso de vacancia y la crisis escaló a un nivel peor. Desde el 28 de marzo ya se estaba promoviendo un paro nacional de transportistas de carga, a la que también se sumaron agricultores, sobre todo pequeños agricultores, que estaban descontentos con la reforma agraria que les prometieron y que no se estaba cumpliendo como tal. Y el presidente de la República no tuvo peor idea que ofender a los manifestantes mencionando que había cabecillas que estaban pagados para dar un golpe al gobierno. Se sabe perfectamente que a los manifestantes que van a reclamar con toda justicia, porque se cumplan las promesas de campaña, porque se cumplan sus pedidos, esto los va a ofender, esto los va a ofuscar. Y el presidente de la República no tuvo tino para referirse a estas protestas como correspondía. Tras esta ofensa, las marchas aumentaron, el descontento aumentó y con ello la represión policial también. Esto llevó a que un adolescente de 13 años falleciera escapando de la represión policial. Y además se presentaron otros fallecimientos por causas todavía por investigar. Se habla de atropellos, se habla de disturbios, pero lo único concreto es que se desataron en estas protestas. Luego se llegó a una especie de tregua para que cesaran estas protestas, al menos en la región Junín. Sin embargo, en el resto del país estas protestas continuaron. Y es por eso que hemos podido ser testigos de lo que ocurrió en Ica. Saquearon un minimarket de un grifo en Trujillo, cuando otro grupo de desadaptados saquearon cajas de cerveza de las tiendas Macro de dicha ciudad. Y así sucesivamente, en distintos puntos del país, ocurrió un nivel de vandalismo, la verdad, que hace mucho tiempo no se ve. En Junín atacaron a pedradas la sede de la Municipalidad de Huancayo, la sede del Gobierno Regional de Junín. Y por supuesto, eso conllevó a que haya heridos, que haya destrozos de propiedad pública y privada. Y esto siguió en los días siguientes. Hasta ese momento en Lima habían ocurrido disturbios menores. Había habido una movilización, efectivamente, donde un grupo de vándalos habían pinchado llantas, habían estado asusando a los transportistas a unirse a las protestas, prácticamente obligándolos, y hubieron muchos autos que fueron destruidos, que fueron vandalizados de una manera bastante grotesca, pero no se había llegado a un nivel de violencia como el que se había visto en provincias. Entonces, la decisión del presidente, el día 4 de abril, prácticamente a medianoche, casi el 5, de declarar la inamovilidad durante las 2 de la mañana del 5 de abril hasta las 23:59 de ese mismo día, fue incomprensible, porque fue una decisión tomada prácticamente de improviso, en una pésima hora, donde la gran mayoría de peruanos está durmiendo, o en todo caso están yéndose a dormir, o no están en las redes sociales ya. Muchos se enteraron al día siguiente, cuando tenían que ir a trabajar, cuando ya estaban yendo al colegio. Mucha gente se enteró el mismo día. No se tomaron ni siquiera previsiones, lo cual fue una decisión totalmente desproporcionada, autoritaria, porque se restringieron muchos derechos el 5 de abril, derechos que ya se habían restringido durante la pandemia, durante el gobierno de Martín Vizcarra, y que en esta ocasión se había dado por un supuesto informe de inteligencia
mencionaba que el 5 de abril iban a haber saqueos en toda la ciudad de Lima y el Callao. Dicho sea de paso, hubo sí, en la tarde del 4 de abril, alertas de saqueo, rumores de que iban a saquear. Y muchos mercados, muchas personas de las distintas tiendas cerraron sus locales ante este temor, pero no ocurrieron. Todo se había quedado en alertas, en posibles saqueos, pero nada concreto. Sin embargo, el presidente decidió, junto con su Consejo de Ministros, decretar esta inamovilidad. Una medida que fue sumamente criticada por la población, por los políticos y de distintas posturas. Porque la verdad es que no se entendía cómo se podía tomar una decisión prácticamente a medianoche y que no se haya tomado ninguna previsión ante las consecuencias que podría traer esto. Recordemos que el Perú, mayoritariamente, es un país informal. Mucha gente gana su sustento diario en la calle, vendiendo en la calle. Y con esta inamovilidad no iban a poder salir, no iban a poder ganar su sustento diario. Muchas familias iban a terminar perjudicadas. Entonces, ¿qué esperaba el presidente de la República que ocurriera? ¿Realmente pensó que esto era una solución adecuada para un supuesto saqueo para Lima y el Callao? No lo sabemos. Lo único claro es que, al parecer, no lo asesoran bien. Parece que los asesores que tiene el presidente siguen aconsejándole mal, lo siguen llevando a cometer errores que, de verdad, son incomprensibles. El presidente de la República ha cometido error tras error y normalmente sus reacciones son tardías. El 5 de abril provocó lo que no habían conseguido los grupos más radicales de la derecha, de la oposición, una convocatoria masiva de gente. La gente fue a protestar, incluso desde el mediodía se escucharon cacerolazos en diferentes distritos de la ciudad, principalmente en Lima Moderna, sí, pero la gente fue a protestar porque estaba molesta, porque no entendía por qué les estaban privando de sus derechos por culpa de un grupo de desadaptados, por culpa de un grupo de vándalos, que precisamente son eso, vándalos, no son manifestantes. Al final de la tarde del 5 de abril, el presidente Castillo decidió dejar sin efecto esta medida. Sin embargo, ya muchas familias se habían perjudicado. Ya muchas familias que ganan el sustento diario habían perdido todo un día. La gente salido a protestar hasta ese momento de manera pacífica, al menos los que estaban concentrados en la Plaza San Martín. Puede haber discrepancias políticas con respecto a las personas que fueron a marchar ese día, pero estaban ejerciendo su derecho a la protesta. Pero lo que pasó después ya no fueron manifestaciones pacíficas, fue vandalismo puro y duro. Atacaron la sede del Ministerio Público, la sede de la Corte Superior de Justicia. Intentaron atentar contra la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Hubieron policías heridos, periodistas agredidos, manifestantes agredidos también. Se salió de control todo. Todo se salió de control. En definitiva, esos ya no eran manifestantes. Esa gente lo único que quería era sembrar el caos. En un país polarizado como el Perú, sembrar el caos puede llevarnos a situaciones bastante lamentables. Y esto ocurrió además con la irresponsable actitud de algunos congresistas de la República, que quisieron ayudar a un grupo de manifestantes a llegar al Congreso. Y los problemas precisamente estuvieron en la avenida Bancay, donde se lograron identificar a algunos líderes de los movimientos radicales. Entonces, evidentemente se desató el caos. Esto no puede ser casualidad. Y esto ya genera suspicacias. ¿Por qué atentaron contra la sede del Ministerio Público, de la Corte Superior de Justicia? ¿Por qué intentaron llegar al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál era su propósito? Es evidente que esta gente no está indignada por el mal gobierno de Pedro Castillo, porque no se puede entender por qué se llegó a este nivel de vandalismo. Y eso amerita que haya una investigación exhaustiva, porque estas cosas no pueden seguir sucediendo.
Hay gente que está protestando con toda justicia para encontrar soluciones y no es justo que un grupo de desadaptados termine deslegitimando las protestas. Lamentablemente, la polarización que existe en el Perú lleva a que haya gente que pida la renuncia del presidente, que haya nuevas elecciones, otros que pidan el cierre del Congreso, otros que exijan al presidente cambiar el rumbo de su gobierno. Hay gente que lo tilda de traidor porque se ha derechizado, otros que dicen que es comunista, otros que dicen que se debe ir también la vicepresidenta Dina Boluarte y que asuma la señora Alba. Lo único claro aquí es que el Perú está más dividido que nunca. Las últimas elecciones generaron una polarización tremenda y esto sigue ocurriendo lamentablemente. El desgobierno del presidente Pedro Castillo lo único que hace es que esto escale a un nivel mayor. Muchas de las personas que apoyaron al presidente Castillo para que llegue a la presidencia ahora están protestando contra su gobierno, porque su gobierno no está cumpliendo las promesas, porque su gobierno no está apoyando a esa gente. Y por supuesto hay quienes no querían verlo en la presidencia desde el día número 1 y que se están aprovechando de esta situación para exigir su renuncia, para exigir su vacancia. Lo único cierto es que los únicos que estamos perdiendo somos los peruanos. Los políticos en el Perú van y vienen, pero nosotros, los ciudadanos, siempre vamos a ser los más perjudicados cuando hay más gobierno. El presidente Castillo ha sido un cúmulo de errores, de pésimas decisiones, de reacciones tardías. Y este momento está cada vez más deslegitimado, está perdiendo apoyo, está teniendo menos respaldo y cada vez la oposición a su gobierno va en aumento. Pero eso es algo que el propio presidente Castillo originó, porque no ha sido capaz de tomar decisiones firmes, porque no ha sido capaz de tener reacciones rápidas que corresponden a un presidente de la República, a un presidente que quiere el beneficio del país. El Perú sigue de crisis en crisis. En este momento el país se ha convertido en ingobernable. Y esto, señores, es una crisis provocada por el gobierno, por el Congreso y por distintas instituciones que no quieren que el Perú mejore, que no quieren que el Perú crezca. Ya es momento que la clase política del Perú entienda que el Perú no es un botín, que los peruanos merecemos respeto y también ya es momento que haya una reforma política para que realmente tengamos mejores candidatos, para que los vientres de alquiler desaparezcan, para que las cosas sean más justas y para que realmente se pueda garantizar que las personas que postulen sean personas que quieren el beneficio del país. El hartazgo contra la clase política en el Perú viene de años. Y estas crisis lo único que demuestran es que el Perú cada vez es más ingobernable. ¿Esta situación cambiará? Está en manos de la ciudadanía, en manos del Congreso, cambiar esto. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.